De que hay afectaciones, las hay. Me ha tocado ver muchos niños. Yo sé que no los podemos aislar de la tecnología, porque es la realidad de hoy en día. Pero hay que enseñarles a cómo utilizarla. Entonces, si yo cada vez que el niño se aburre, yo le doy un celular, quiere decir que él cuando sea adulto no va a poder estar con él mismo. Cuando no haya ninguna estimulación, algo de entretenimiento, el niño va siempre a ir a su dispositivo para buscar ese confort, ¿no? Qué profundo lo que dices. Entonces, y te voy a decir una cosa, hay veces que no se lo damos al niño, pero nosotros lo estamos haciendo y es lo que le estamos enseñando también. El ¿no? niño lo ve y lo lo repite. El Internet y las redes sociales no son solo excelentes herramientas de comunicación o entretenimiento, sino también ladrones silenciosos de tu relación. Entre comparaciones, etiquetas y notificaciones constantes nos roban la atención que deberíamos dar a la persona que tenemos al lado. ¿Cómo serían nuestras vidas si pudiéramos controlar la atención que nos quitan las redes sociales y el Internet y entregársela a nuestra pareja? ¿Lo has pensado? Adivina cuál es el producto más valioso por el que todas las empresas de comunicación están peleando hoy en día. Exacto, tu atención. Hoy hablaremos de cómo lo virtual puede distorsionar lo emocional y alejarnos de lo que realmente importa, la presencia, el amor y la conexión verdadera. Para lograr que una relación en pareja trascienda, se necesita apertura. Apertura a escuchar, a confiar, a amar, a ser vulnerable. Apertura es un espacio seguro para explorar mente, cuerpo y espíritu. Creando una transformación no solo personal, sino también en pareja. ¿Estás buscando transformar tu relación al siguiente nivel? ¿Estás buscando desarrollar conciencia y espiritualidad en pareja? Somos Ricardo y Alma. Esto es Apertura. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito para parejas en español, Apertura Podcast. El espacio donde exploramos la conexión, la energía y la presencia en la vida en pareja. Ya somos más almas con Apertura. Cada vez hay más reproducciones y estamos bien contentos. A veces cuando me meto a la página, amor, y checo países que yo ni siquiera sabía que existían. Sí. Pero ahí nos están escuchando y me da muchísimo gusto. Gracias de verdad por cada una de las reproducciones, tiempo y escucha, ¿no? Y sobre todo algo muy especial para mí, mis papás, mi amor. Mis papás están escuchando el podcast y de repente ahí les tengo que dar, ya sabes, tips de tecnológicos porque se pierde mi papá en la plataforma, pero la intención es bonita, ¿no? Que la gente que más amas te apoya. Y empiezo a tener conversaciones más profundas con mi suegro. Ya me doy cuenta que empieza así a despertar. Es, y yo, así oye, es. están escuchando el contenido. Mi papá siempre ha sido ambos son muy abiertos y la verdad que son una inspiración de pareja, claro, porque pues están en sus 70 años y aprendiendo todavía. ¿Y qué creen? Pues ya estamos a punto de empezar la temporada número 2, que es videíto, así que ahí nos van a ver todos los gestos, todos los errores en sí, ¿no? Que somos súper, gesticulamos tú y yo muchísimo, mi amor. Donde pues bueno, vamos a compartir conversaciones con otras parejas reales como ustedes, que pues bueno, tienen muchísimo que aportar. Y bueno, si a ti y a tu pareja les gustaría participar, ser parte de nuestro espacio como invitados en nuestro podcast, pues ¿qué creen? Muy fácil, mándenos mensaje personal en las redes sociales, con mucho gusto los vamos a hacer partícipes, no crean que los vamos a ignorar. Aquí el propósito es eso, no es traer influencers, sino traer gente real, gente que pueda ayudar a los demás a través de esta transferencia de energía, sabiduría, testimonios, experiencias, ideas, creencias, lo que sea que tú quieras aportar para un bien común hacia las otras parejas. Eres bienvenido, son bienvenidos. Mándenos mensaje privado o en las redes sociales otra vez, por favor, para podernos incluir en esta segunda temporada. Y pues bueno, mi amor. Primeramente, bienvenidos amigos una vez más a una sintonía más. Muy emocionado y feliz con la vida por tenerlos aquí una vez más y porque esta comunidad, como dice mi esposa, sigue creciendo cada día. No nada más hablo de Apertura Podcast, hablo de la comunidad en el mundo, ¿no? Gente que realmente está buscando un despertar, gente que está buscando reforzar sus relaciones a base de amor, de comprensión, de mejor comunicación en los hogares, gente que está buscando algo diferente, amor, porque es muy normal que todo mundo lleguemos a esa etapa en donde vamos a decir que nos estancamos y es cuando nos preguntamos qué más hay de la vida, ¿no? ¿Es esto todo lo que la vida me puede dar? Ahí es donde precisamente
creo que se encuentran los despertares y lo estábamos viendo justamente en una serie que estábamos viendo. Entonces les agradecemos mucho por ser parte de este espacio. El episodio del día de hoy no es tanto diferente a ello. Es algo muy importante porque sabemos que la tecnología es un arma de doble filo, ¿no? Es un arma que tanto nos puede distraer demasiado alejándonos de las cosas que no le podemos poner un valor monetario, ¿verdad? Como también la podemos utilizar para poder mejorar vamos a decir, la vida del ser humano, ¿no? El episodio del día de hoy nos vamos a enfocar más que nada en esa atención que la tecnología nos roba de nuestra pareja, de nuestros seres queridos, ¿no? Porque nos pasa a todos. Esa famosa ansiedad por checar el celular, esa ansiedad por estar checando las redes sociales, los famosos likes y los followers y todo lo que tiene que ver con esa validación plástica, con esa validación efímera que no es real, ¿no? En eso vamos a platicar el día de hoy, va a estar muy interesante. Y obviamente tiene que ver mucho también con la aceptación, ¿no? Ahorita dije validación, pero es también la aceptación. Y cuando uno comprende que uno no necesita ser aceptado por nadie, tú te sientes completamente lleno por dentro, ¿verdad? Que tiene que ver con la espiritualidad, pues bueno, empiezas a ver cosas desde un punto de vista y un ángulo totalmente distinto. Y obviamente esto con los años va afectando a la pareja, amor, porque la pareja resiente esa atención de la persona, ¿no? Hay gente que se dedica, vamos a decir, el 90% de su trabajo es virtual, ¿no? Estar todo el tiempo en las computadoras, estar todo el tiempo en los celulares, como es mi historia, ahorita lo voy a platicar. Y ahí es donde, ay, canijo, es difícil porque pues tienes que ejecutar tu trabajo, amor. Si no haces bien las cosas, no traes el pan a la mesa, ¿no? Pero también esa línea delgada entre sé cuándo parar la tecnología en mi hogar y prestarle el tiempo y la atención a mi familia. Es algo que todo mundo estamos batallando con ello por el ritmo con el que vivimos, ¿no? En mi historia, yo ya he platicado que en el pasado mi padre fue una persona muy activa. Yo vengo de una historia en donde padre empresarial, padre emprendedor, ese lenguaje de los negocios se platicó durante vamos a decir, pues todos mis años que viví con mi familia, ¿no? Antes de dejar casa a los 17 años. Yo recuerdo, amor, ver a mi padre en la mesa a la hora de la comida, comiendo toda la familia, hablo de mi madre, mis hermanos, yo, y él con 2 celulares y los tenía encima de la mesa mientras él comía. Obviamente, ¿por qué 2 celulares, mi amor? Porque tenía un celular personal y un celular del negocio. Okay. Pero últimamente ambos celulares terminaron entrando al vórtex del negocio y él recibía llamadas y mensajes por todos lados. Pero algo muy interesante es que cuando sonaba el celular o cuando entraba un mensaje, él sentía la ansiedad por contestar ese mensaje. Y yo es algo con lo que estoy aliviándolo todavía, estoy reprogramándolo, ¿no? Entraba la llamada o el mensaje y él dejaba de comer, que es algo importante, ¿estamos de acuerdo? Más importante que una llamada, a mi punto de vista, depende de la llamada. O el tiempo en familia, porque era un tiempo de familia. Por eso las comidas o los desayunos o las cenas son, creo yo, importantes tenerlas en familia, porque es cuando se platica, es cuando se convive, es cuando se conversa, es cuando se comparten las experiencias durante el día. Yo me acuerdo muy bien, amor, que los teléfonos no dejaban de timbrar. Yo no veía que él disfrutara la comida o el tiempo en familia. Por ende, yo crecí con esa programación. Entonces, cuando yo vengo al matrimonio contigo... O sea, lo normalizaron, pues pensaron que era normal. Exactamente, se volvió parte de la rutina. Entonces, cuando yo me caso contigo y vivimos juntos y tú ves el lado contrario porque tú no creciste de esa manera y me lo haces ver, empieza el conflicto entre tú y yo, ¿no? Porque yo lo veo normal. Qué interesante esa parte, que a veces lo que nosotros creemos lo damos por sentado. Creemos que así es y así se queda y está bien, cuando no tenemos apertura para poder cuestionar y observar otras perspectivas que pudieran mejorar nuestro estilo de vida. Eso de los 2 celulares, pues bueno, cuando yo entro al negocio, ya he platicado mi historia múltiples veces, pero cuando yo entro al negocio, a llevar el negocio a la familia, lo llevé durante casi 10 años, pues obviamente es el mismo sistema. Los 2 celulares, ¿verdad? A veces hubo temporadas donde manejaba 3 celulares y llegaba a casa yo con un remolino en la cabeza, obviamente. Yo toda esta ansiedad, porque lo que yo aprendí de mi padre al observarlo era ansiedad. Yo a él lo veía detonado con ansiedad. Yo eso lo aprendo naturalmente, entonces voy y lo traigo. Y esta fase de desprenderme de la tecnología al llegar al hogar se me hizo muy difícil, amor. Muy difícil, muy difícil.
Todos tenemos un camino por recorrer. A veces es difícil, a veces no tanto. Lo importante es comprender que tú eliges cómo vivirlo. Siempre existen formas más conscientes y más claras de avanzar. Por eso creamos el Despertar Supremo, un taller en línea grabado para vivirlo a tu ritmo, desde donde quieras y las veces que necesites. Diseñado para ayudarte a despertar tu conciencia y vivir con más presencia y paz. Encuentra el enlace en la descripción de este episodio o visita nuestro sitio oficial www.comunidadenapertura.com. Recuerda, uno crea la realidad que vive y siempre se puede transformar. Me acuerdo cuando vacacionábamos también, mi amor. Exactamente. ¿No? Que de hecho, si me permites, Claro. obviamente, ¿no? Cuando estás tú en estrés del trabajo, pues tu personalidad cambia. Y cuando me acuerdo que tu papá estábamos vacacionando, pues sí, estaba en el celular más o menos, no siempre abierto el celular, ¿verdad? A una Siempre llamada. abierto. Pero yo veía que cuando él se desconectaba, su personalidad cambiaba, o sea, se Totalmente. relajaba muchísimo. Uh-huh. Totalmente. Y es el tipo de negocio también, ¿no? Eso lo voy a comentar ahorita más adelante, pero también depende del tipo de trabajo y oficio que tengas. Entiendo que hay oficios que tienes que estar en el celular, o sea, es importante, ¿no? Probablemente, no sé, un doctor, ¿verdad? Para ejecutar un parto, probablemente con alguna persona, no sabes, tiene que estar 24/7. Pero hay maneras. Todo parte de ser intencional. Sí. Pero esa parte de esa etapa del negocio, es importante esto. Por la programación de no saber navegar la tecnología de la manera adecuada para yo vivir una vida tranquila, estar en paz conmigo mismo, esa misma tecnología no solamente robaba la atención de mis etapas hermosas principales del matrimonio que tuve contigo, sino que también me robaba la atención de ti hacia la tecnología, ¿no? Sí. Me robaba la atención del presente, totalmente dormido en el inconsciente, totalmente dormido en el futuro y en el pasado, ¿no? Y esto va generando un vórtex que con los años se creó una depresión muy fuerte. Yo lo he platicado, me dio una depresión muy fuerte. Como una cosa lleva a la otra, pero no nos damos cuenta porque es automático. Todo depende del ritmo de vida que tienes, son los ajustes que se tienen que hacer para poder encontrar un poco más de paz, ¿no? No digo que apague los celulares totalmente si tu tipo de profesión no te lo da. Cada quien sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Es intención, amor. Es muy importante que tu hogar, después de un día de trabajo, sea como un santuario, amor. Llegues y totalmente te desconectes. Está bien ver un mensaje aquí y acá, o a lo mejor ciertos tiempos que no estés con familia, o está bien tener algún tipo de ocio sano, entretenimiento. No estoy en contra de ello, está bien. Pero ya uno se da cuenta cuando ya se empieza a tornar tóxico, ¿no crees? En ese aspecto. Sí, yo creo que aquí tiene que ver mucho lo que aprendimos en Gaia, Memo, la plataforma que vemos, que esa fue una decisión que tomamos los dos, ¿no? Que en vez de ver Netflix, Netflix tiene cosas muy padres, muy interesantes, pero también pues, tiene mucha basura, es la verdad. Y pues para nosotros, Gaia nos ha servido, ¿no? Y ahí precisamente te hace mucho reflexionar en que crecimos en una programación donde escoges una profesión y entonces tu estilo de vida se basa en tu profesión, cuando tiene que ser al revés. Tienes que primero tener una claridad del tipo de vida que quieres vivir y entonces escoges el oficio o la profesión, ¿no? Porque entiendo que hay sacrificios, entiendo que un doctor tenga que estar listo para una llamada, pero eso no quiere decir que esté pegado al celular. Entonces, o en qué horarios, ¿no? Y yo creo que si tienes una profesión o un oficio que no te permite desconectarte del celular, yo creo que te tienes que cuestionar. Porque eso te va, o pierdes tu trabajo o pierdes tu familia. ¿Te hace feliz lo que estás haciendo? Porque está bien el que si tienes 10 celulares, pero vives realmente feliz, que no creo que sea el caso, porque no es un balance espiritual. Pero ¿me entiendes lo que te digo? Hay gente que vive en ese rush todos los días. Si eres feliz, si estás lleno por dentro, si te sientes alineado, está bien, no es problema, cada quien somos distintos, ¿no? ¿Qué sentías tú, mi amor, cuando estabas en el celular? ¿Sentías algo en tu cuerpo, palpitaciones, ansiedad? ¿Qué sentías? Llegó un punto en el cual automáticamente cuando el celular timbraba, se disparaba un rush de ansiedad.
Así, adrenalina. Adrenalina pura, porque sabía que mi rol en ese negocio era, pues, obviamente, pues, el dueño, el encargado. Tenía que solucionar problemas. El rol de un dueño de negocio es solucionar y mejorar los sistemas. Solucionar problemas y mejorar sistemas. Pulir el sistema de negocio. Y esas famosas llamadas de las 3, 4 de la mañana, ¿recuerdas? Sí. Dormidos profundamente, donde yo no podía poner en modo avión el celular. Es importante esa parte. Yo no podía apagar el celular en la noche y desconectarme. Bueno, interesante, estoy teniendo como una reflexión ahorita. No es que no podía, no quería dejar ir. Sí, pero para eso tienes que tener un sistema de delegar. Sí, exactamente. Y obviamente el espacio no es para platicar de empresas ni de negocios. Simplemente es la reflexión de cómo la tecnología en lo general nos va absorbiendo en un vórtex si no sabemos de alguna manera navegarla. Yo no podía apagar el celular, no sé si recuerdas, y en las llamadas a las 3, 4 de la mañana, ¿no? ¡Pum! Un carro se averió en tal lugar, o se te chocó un carro de renta, porque era un negocio de renta de autos. Ya te robaron un carro. Ya me robaron un carro, ya se volteó X carro allá, y era resolver problemas en la madrugada. O sea, ustedes imagínense esa ¿cómo le llamamos? Esas llamadas esa que no adrenalina a las 3, 4 de la mañana cuando tienes que descansar más el cuerpo. Hay estudios que de la 1 de la mañana a las 4 o 5, ¿estoy bien? Sí. Es en donde se regenera todo, ¿estamos de acuerdo? Y es vital. En ese momento es cuando yo estaba resolviendo problemas con adrenalina pura en la madrugada, sentado en la sala, todo a oscuras, para no interrumpirte a ti tu sueño con el ruido. Entonces, ese tipo de cosas, a la larga, no digo que no sucedan, es parte de la vida, nos va a traer cosas, incertidumbres o cosas que están fuera de nuestro control, y hay que saber navegarlas con tranquilidad de alguna manera. Pero cuando ya se crea parte de un sistema y una rutina, ya no es bonito. Sí, y no tienes que tener un negocio, mi amor. Creo que, y lo estamos platicando ahorita en el documental que estábamos viendo sobre la abundancia, que estamos programados a sobrevivir, ¿no? Entonces, hay muchos empleados que tienen un muy buen puesto, pero ellos lo que están vendiendo es su tiempo. Y desde que salen, lo platiqué con mi amigo ahora que lo vi, ¿no? En la Ciudad de México. Me dice, es que Alma, yo salgo del trabajo y mi trabajo no se acaba. O sea, yo tengo que estar en el celular para cualquier situación. Entonces, creo que no tienes que tener un negocio otra vez. Simplemente el ser empleado, el tener un puesto muy importante, muchas veces tienes que estar conectado porque hoy en día ya ves que es mucho home office y la gente también tiene que, a veces uno de los trabajadores está o está conectado en otro país y son horarios diferentes, cosas así, ¿no? Pero hay que como ahorita lo que decías de Netflix, amor, es muy importante esta parte, porque no somos perfectos, no estamos 24/7 metiendo contenido de información y de mejora, lo cual sería perfecto, ¿no? Casi. Pero la mente del ser humano, a veces necesitamos desconectarnos, necesitamos algo de entretenimiento. Sí. ¿Por qué no? Es sano, es un balance, la vida es un balance. Una de las razones por las cuales nos deshicimos de Netflix, y no es que estemos hablando mal de la plataforma, no. De hecho, brincamos de Amazon Prime y vamos a Hulu y ahí no lo llevamos porque somos muy cinéfilos. Esa es nuestra manera de entretenimiento, el cine, ¿no? Cuando empiezas a consumir, como redes sociales, lo que le consumas al algoritmo, el algoritmo te lo va a arrojar. Sí. Entonces, hay gente que nos ha tocado, ¿verdad? Que vamos a casas de amigos o lo que sea, o familiares, y queremos ver algo en Netflix con ellos, una película, y tú puedes ver el contenido de lo que esta persona ha estado consumiendo en meses pasados. Entonces ves puros documentales de muerte, crímenes, de secuestros, de sangre. O sea, ¿me entiendes? Tanta, decía mi papá, el ruido es contaminación. De ahí te das cuenta qué tanto has estado consumiendo y qué tipo de contenido has estado consumiendo y cómo tienes tu mente actualmente con esa. Es como si le metieras, vamos a decir, comida chatarra al cuerpo. Lo que consumes es lo que vas a proyectar en tu mente y en tus pensamientos. Entonces, yo lo veo muy, muy, muy parecido, amor, a la película de Wall-E. No sé si alguna vez la vieron. Wall-E, exactamente. Que las personas estaban primeramente en sobrepeso. No tengo nada de malo contra la gente con sobrepeso. A lo que me refiero es que esas personas lo tenían porque no ejercitaban, no se movían. Todo era automatizado. La nave espacial, y sorry para la gente que no lo ha visto y les voy a hacer el spoiler alert, esta gente no caminaba, todo era automático, los robots hacían absolutamente y llanamente todo por ellos. Entonces naturalmente el cuerpo humano empieza a acumular grasa, no la quemamos, ¿no? Todo automatizado, estaban totalmente dormidos en la pantalla. Entonces creo que hacia allá vamos, amor. Y lo malo es que, otra vez, las cosas que no les podemos poner valor están atrás de la cortina, no les ponemos atención porque solamente tenemos una barra de atención y se está yendo hacia las redes sociales o hacia la internet, ¿no?
Y es muy triste porque nos ha tocado ver también que vamos a restaurantes y pues nos toca ver inclusive hasta parejas o familias, ¿no? En la misma mesa sentados, en el celular todos. No digo que yo no lo haya hecho, totalmente, lo sigo haciendo. Pero cuando ya estás despierto de ello, ya hay una responsabilidad. Ya no te puedes engañar a ti mismo. Ya es como que, ay, canijo, espérame, ya dejo el celular. Y ahora platicas. Entonces, esa dinámica la haces una y otra vez donde te despiertas y dices, espérame, tengo el celular, tengo a mi esposa enfrente, no, déjame dejarlo. Lo continúas haciendo y llega un punto donde empiezas a reprogramar tu comportamiento, ¿no? Yo creo que hay que preguntarse, amor, qué es prioridad y qué es importante. Al final el celular es un medio de comunicación, es una herramienta de trabajo, se entiende, nosotros lo vivimos todos los días. Pero es como todo, pues, o sea, necesitas priorizar, necesitas decir, ok, estoy dándome 2 horas de comida, o 1 hora, a veces si nos va bien, con mi pareja, ¿no? De esa hora, ¿cuántos minutos estás checando el Instagram, el Facebook o todas las redes sociales, los mensajes que no se acaban? No se acaban. Es como los correos, ¿no? En algún momento los correos llegaron a crear este agotamiento, burnout, ¿no? En la gente porque no hay fin. No o sea, y eso. más si te sigues suscribiendo a cosas, pues jamás van a terminar. Entonces creo que hay que ser intencionales. O sea, tienes que abrir esa conversación en pareja y si los dos estamos teniendo esa adicción que nos ha pasado a nosotros, amor, pues decir, ¿sabes qué? Vamos a organizarnos y tomar una decisión de qué es lo que vamos a contestar, llamadas a lo mejor, lo demás hay que desconectarnos y dejarlo ir, ¿no? Porque últimamente estamos dejando ir el presente y es lo más hermoso. Estos años se van a ir así. Estaba pensando en eso hace 2-3 días, no te lo dije. Ya estoy a punto de cumplir 40. Uy. Entonces, amor, Ya tienes canas aquí en la TV. Estoy llegando ya al 50% de mi vida. Sí. O sea, si realmente lo reflexiono, ya se fue la mitad de este hermoso viaje, de esta encarnación. Ese tipo de reflexiones a uno lo hacen ver una perspectiva distinta, como ya lo dije, y empezar a prestar atención en las cosas que no les puedes poner un valor monetario. Te das cuenta que has estado viviendo en una programación. Es muy fácil dejarse chupar por el vortex de la tecnología, ¿no? Muy bien, amor. Pues mira, yo te voy a platicar lo que yo veo mucho en terapia, ¿no? O lo que vienen y me dicen estas personitas. Sobre todo, bastantes personas me comentan que sienten una falta de atención. Creo que lo que se ve aquí afectado es la atención, ¿no? Y la atención para mí, pues es todo, es tu enfoque, es la energía en dónde la estás poniendo, ¿no? Lo que va a trascender, porque al final eso es, ¿no? Lo que trasciende, dónde pones tu energía. Y creo que también por eso terminamos bien agotados y no estamos conectando en pareja, sobre todo porque no los estamos sintiendo escuchados y valorados, ¿no? Y pasa mucho en las amistades también, amor. A mí me tocó, si me escuchan algunas amistades, pues yo soy muy franca en ese aspecto y cuando considero que algo es importante lo comunico y no te estoy diciendo que yo no he tenido problemas con el celular, claro que sí. Por lo mismo he tenido que tomar como medidas drásticas, pero bien curioso porque me ha pasado donde o estoy muy conectada o me desconecto totalmente. Estoy bien rara, la verdad. Entonces, me acuerdo que estas amistades, cuando a veces estábamos sentadas, ¿no? O sentados, y pues yo no entiendo, tienen sus trabajos, sus negocios, ¿no? Sus prioridades, a lo mejor tienen alguna persona enferma. No podemos asumir tampoco, ¿no? Pero sí lo podemos comunicar. Oye, amigo, mira, te veo que estás en el celular, ¿está todo bien? Primero preguntar, ¿no? O sea, no asumir. Y creo que en la pareja pasa igual. Oye, mi amor, ¿todo bien? ¿Necesitas un tiempo? Si quieres, sal a hacer la llamada y regresas o lo que sea. Entonces, sí buscar como ese espacio de comunicación. Creo que sí hay una línea muy delgada. A veces también uno se molesta y no comunica las cosas bien. Me pasa muchísimo, para no decir todo el tiempo. Claro. Pero sí se tienen que establecer negociables y no negociables. ¿Por qué? Porque ahorita estamos hablando solamente de la pareja, pero ¿qué pasa con los hijos, no? Los hijos te requieren atención. Y a veces nosotros nos quejamos del sistema educativo, pero en la casa empieza también las cosas, ¿no? Dándole híjole, de verdad que yo sé que es un tema controversial porque no somos papás, ¿no? Pero se ven las afectaciones de los niños que están en las tabletas o en los iPads o en los celulares, ¿no? Desde chiquititos.
¿Y qué está pasando? Entiendo que si estás en una cena y de repente no tienes cómo te atener al niño, bueno, está bien, dale el celular, lo que te funcione en ese momento, porque pues uno como mamá o tienes que sobrevivir en el momento y tienes que hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Sí veo que es fácil hacerlo, lo cual también pues es complicado, mi amor, entrar en este tema porque sé que en el momento la mamá está tratando de hacer lo que puede, ¿no? Para que el niño se entretenga mientras ella pueda hacer un pendiente o lo que sea, ¿no? Al igual el papá o en pareja, a veces uno quiere platicar y el niño está, papá, mamá, bla, bla. Pero sí tenemos que entender que es una manera de sensibilizar al niño, ¿no? Hay demasiada estimulación. Entonces a veces decimos, bueno, ¿por qué este niño no puede estar quieto? ¿Por qué este niño no se entretiene con pues es que si le pones un celular con todos estos colores, con todas estas características que a nosotros de adultos, que se supone que somos más maduros, ¿no? Nos atrapa. Pues imagínate un niño sin esa madurez emocional, ¿no? Madurez cognitiva. Entonces, creo que es importante. Perdón, sí. ¿Le llamarías a eso que está sucediendo? Porque es un tema importante. El que sea polémico no significa que no deba de afrontarse, ¿no? Porque aquí estamos para mejorar. Es un espacio seguro donde se platica calzón quitado, como decimos vulgarmente, ¿no? Sí. ¿Llamarías que eso de las tabletas y de los iPhones a los niños, a los celulares, toma, deja de llorar, ¿no? ¿Le llamarías como un anestésico pasajero? Como darle una aspirina a una persona que tiene cáncer probablemente. Sí. O sea, no sirve de absolutamente nada más que lo adormece en el momento a la persona, o sea, el niño, y después vienen problemas colaterales más grandes. ¿O cómo claro. No, desde el punto de vista terapéutico, perdón. Sí, no, definitivamente. De que hay afectaciones, las hay, ¿no? Me ha tocado ver muchos niños. Yo sé que no los podemos aislar de la tecnología, porque es la realidad de hoy en día. Pero hay que enseñarles a cómo utilizarla. Entonces, si yo cada vez que el niño se aburre, yo le doy un celular, quiere decir que él cuando sea adulto no va a poder estar con él mismo. Cuando no haya ninguna estimulación, algo de entretenimiento, el niño va siempre a ir a su dispositivo para buscar ese confort, ¿no? Profundo lo que dices. Entonces, y te voy a decir una cosa, hay veces que no se lo damos al niño, pero nosotros lo estamos haciendo y es lo que le estamos enseñando también. El niño lo ve y lo repite. Y lo repite, lo programa. Creo que también es importante poner horarios. De verdad, yo he visto papás que dicen, ok, te voy a prestar el iPad, pero 1 hora, ¿sabes? Y entonces ya limitamos y aprendemos a que todo tiene que tener... Es como la comida, mi amor. Tú le das un pastel a un niño y pues se lo puede acabar, ¿no? Todo si en no exceso le dices, es malo, ¿no? Así es. Claro. Mi amor, las comparaciones en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales no son reales. O sea, mucho de lo que vemos está editado, está alterado, ¿no? Y lo que nosotros vemos es una versión editada, una versión perfecta de las cosas. Claro. Y pues si te pones a pensar, si yo me comparo con alguien que yo estoy viendo en la red social, pues nunca va a ser suficiente. Yo nunca voy a ser suficiente, nunca voy a llegar a eso, ¿no? Ahora con los Reels. Antes, las redes sociales eran más internas. Eran a la persona que tú seguías, era la persona que tú veías las historias, las publicaciones. Realmente era una red social hacia conectar. Ahorita ya haz de cuenta que es como el internet. O sea, ya tienes todo el mundo, toda la gente en tu red social. Tú ya ves cosas que ni siquiera quieres ver, amor. Y de verdad, es sumamente importante lo que uno consume. Sumamente importante. Como el ejemplo de Netflix. El otro día hablé con un amigo y me dice, ay, no manches, tuve pesadillas horribles. Y yo, ¿y eso? Me dice, no, es que estaba viendo una serie y que esto y que lo otro y que mataron aquí. Y yo así de, pues, ¿qué te puedo decir, no? Claro. Y lo he vivido yo. Entonces, lo que consumes realmente es importante y, sobre todo, yendo a las inseguridades. O sea, si yo estoy viendo constantemente a estas personas tan perfectas, pues me va a afectar mucho en mi autoestima, ¿no? Y eso, a la larga, pues afecta mucho a la relación. Y pues creo que también, amor, aquí nace mucho todas estas historias, ¿no? De gente conectando con el mismo sexo opuesto para buscar una relación fuera del matrimonio, ¿no? Adulterios, cosas así que se dan mucho en las redes sociales, simplemente por... Te digo también todas estas comparaciones, ¿no? Si yo estoy viendo todos estos galanes, que igual, o sea, puedes ver, ahí está, no es que veas a alguien y
Claro. No, pero si tú estás viendo un galán, ¿no? Que wow, es perfecto, ¿no? Y ves a tu esposo y dices, no manches, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, tiene uno que tener criterio, ¿no? Y madurez, sobre todo, ¿no? O sea, emocional. diferenciar, amor, el placer externo con la felicidad interna. Sí. Creo que ese es el punto que estás intentando llegar. Me corrige si estoy mal, ¿no? Pero todo esto que estás platicando es cómo encontrar la línea delgada con un poco de sentido común, que es la parte mental, sí. Y también un poquito más de qué es lo que estás buscando con intención, que exacto, es la parte espiritual. Exacto. Y no decimos que las redes sociales o el internet o todo lo tecnológico es malo. No lo es, sino simplemente cómo encontrar la manera de que no te afecte a ti en tu vida y en tu desarrollo. ¿Es a lo que te refieres? Sí, mi amor. Lo que pasa es que, mira, me ha pasado que me comentan en terapia donde me dice una mujer, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me preocupa porque mi esposo tiene su red social y yo siempre veo, cuando de repente estoy así de lado, que uno a veces no quiere ver o ves o lo que sea, pues también los celulares ya son como iPads, están enormes, no es como que no puedas ver, ¿no? Y son muchos videos de mujeres y le está dando likes a mujeres que bailan, que esto, que lo otro. Entonces yo le digo, bueno, un like es un like, ¿no? Pero mientras más likes, el algoritmo te arroja más. Claro. Y es lo que más consumes. Entonces, ahí es como, es delicado esa parte, porque sí la he tenido que ver en pareja para entender por qué es que el hombre o la mujer están dando likes, ¿no? Tan excesivamente a todos estos personajes que están siguiendo en redes, ¿no? Y como te digo, qué tantos likes estás dando, qué tanto tiempo estás pasando en la red. Entonces, es como un tema muy variado, pero a la vez engloba mucho. Entonces, son cosas muy específicas, pero sí se ve mucho eso, mi amor. Sí me comentan mucho el que mi marido, mi esposa, mi pareja, mi novio, mi novia, están mucho dándole likes a otras personas y yo no entiendo por qué. O sea, ¿por qué la necesidad de estar dándole likes, no? En fin. A veces muy es bien. automático. La estimulación excesiva. Ay, quiero hablar de TikTok. O sea, mi amor, TikTok es wow. Yo sí te puedo decir, amor, que yo no puedo usar TikTok para personal. Lo tengo para nuestro podcast, claro. Y para mi página, pero yo no puedo consumir TikTok, amor. TikTok yo he tenido que poner muchas restricciones, que eso es otra cosa. Infórmense. Pueden poner restricciones de lo que consumen. O sea, el internet te va a aventar. Claro. Es como el Netflix hoy en día también. O sea, el Netflix literal es una computadora. O sea, es un... Pues no voy a decir red social, pues, pero es una plataforma es un algoritmo. Con algoritmos, claro, es un algoritmo. Que ya te estudia tu comportamiento, ¿no? Y es psicológico, ¿no? Y está medio creepy porque da miedo, porque ya nos leen, ya saben. Desde que ingresas a la plataforma, sí. No nada más streaming plataformas, ¿no? Sino también las redes sociales, desde que ingresas, amor, sí. El algoritmo ya te está estudiando. Claro. ¿No? El tiempo que tardas viendo un contenido, los likes, exacto, y es lo que te va a arrojar, totalmente de acuerdo. Entonces, es un tema muy extenso y después lo vamos a profundizar un poquito más en más episodios. Amor, la pérdida de momentos íntimos, ¿sí? Aquí estoy hablando de verdad, o sea, pláticas, ¿no? Sexualidad, ¿no? Vulnerabilidad. Cada vez es menos, mi amor. Cada vez podemos conectar más porque nos llevamos el celular al baño. Han habido infinidad de videos que se filtran porque cuando no es el hijo que le está grabando la mamá por accidente o porque piensa que es un juego y sale la mamá desnuda o el papá desnudo o a veces parejas que están teniendo intimidad, amor. No sé por qué pasa esto mucho con las celebridades, influencers, no sé, hasta a veces me hace pensar si es un sistema de marketing, ¿no? Sí. Está cañón. Pero se ven muchas imágenes y videos filtrados porque está el celular y nuestros dispositivos en lugares que no tienen que estar. Amor, han habido situaciones, y esto ya me tocó, donde una persona estaba consumiendo pornografía o estaba consumiendo información, ¿verdad?, en sitios, y las computadoras tienen una cámara también. Pues hay muchos hackers que cuando tú estás viendo esos videos, ¿no? Y creo que vi una documental de eso. Pueden grabarte a ti cuando tú estás, a lo mejor, y lo voy a decir abiertamente, masturbándote o viendo esa información, ¿no? Entonces, de verdad, hay que tener conciencia de que los dispositivos nos están escuchando, nos están viendo. Alexa, ¿no? Google, sí. Todo eso. ¿No les ha tocado que estás hablando de un tema con unos amigos, no sé, o tu familia? Hablas de un tema X
y al siguiente día o a la misma hora te metes a redes sociales y ya te apareció ese anuncio de eso que estabas hablando. Sí. No, efectivamente nos están escuchando. Es marketing, es publicidad. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado. Y para esto, pues se recomienda mucho y lo hemos intentado hacer nosotros, el desconectar el Wi-Fi durante la noche, ¿no? Poner en modo mudo los dispositivos. Porque usamos Alexa. Hay unos filtros que compras en Amazon, unas cositas que de hecho lo tenemos en la computadora, que tapa la parte de la camarita y puedes moverlo hacia un lado, hacia el otro para taparla, ¿no? Y que puedas tener privacidad. Sí. Porque bueno, ahora en COVID, cuando pasó COVID, ¿cómo se vio, no? Que estaban en una videollamada y de repente, pues, o sea, en calzones o el niño atrás, en fin. Muy bien. Quiero entrar a un punto un poquito más serio, mi amor, que es la afectación en la ansiedad y la depresión. Esto lo veo yo en mi campo. Y, amor, el FOMO, que es el Fear of Missing Out, que es ese miedo por perderte las cosas, cada vez, amor, incrementa más. O sea, el estar viendo las historias de los demás, el estar viendo el perfil del otro, ¿no? ¿Qué está haciendo en todo momento? Es como una constante gratificación instantánea, ¿no? Esa era la palabra que quería buscar ahorita, exactamente. Y precisamente, mi amor, es muy complicada esta parte porque mientras yo más consumo, cuando yo salgo a la vida real me parece insignificante. La vida real no tiene color, no tiene música, no tiene todo esto que me incita, ¿no? Digo, no es que no lo tenga, lo hay y lo existe, pero no lo sabemos, ¿no? Que nosotros cuando empezamos a practicar la meditación, yo el yoga, ¿no? Muchas prácticas, irte a la naturaleza, el conectarte, ir a la playa. Claro que por supuesto que te puede dar dopamina, serotonina, ¿no? Que son las hormonas de la felicidad. Entonces sí se puede hacer, pero estamos tan acostumbrados a simplemente desbloquear el celular y ver todo eso al momento cuando estoy esperando una cita médica y tengo que esperar media hora y no puedo estar viendo una revista ya no puedo estar nomás observando afuera a través de la ventana. Automáticamente, en cuanto mi cuerpo registra que hay un aburrimiento, voy a mi celular. Y yo, amor, ahorita te lo puedo decir, lo voy a decir abiertamente, estoy en ese proceso. Estoy en ese proceso de desintoxicación de mi celular, porque ya no aguanto más. O sea, necesito separar. Y ahora que hicimos el viaje para mi cumpleaños, yo no contesté muchos mensajes, mi amor, apenas los estoy contestando porque yo dije que quería ser intencional en vivir mi cumpleaños yo y contestarle a las personas, ¿verdad? Que les agradezco mucho. Pero pues nunca se acaba, mi amor, no se acaba. Qué interesante eso que dijiste de la dopamina, la serotonina, todo lo que son esa hormona de la felicidad, amor. Con simplemente salirte a caminar 10 minutos y que te dé el sol directamente en la piel, que es vitamina D. Así es. Con eso estás generando naturalmente ese tipo de hormona. A veces no tenemos que hacer cosas extraordinarias. Extraordinarias, exactamente, sí. para poder acceder a esas hormonas, ¿no? Exacto. Es simplemente estar consciente de hacerlo, ¿no? Sí. Pero sí, es una programación. Y creo que es importante, mi amor, mira, ahorita haz ese ejercicio. En cuanto te metes a las redes sociales, fíjate cómo te sientes. Pon atención en tu respiración, pon atención en tus palpitaciones, pon atención en la parte de aquí, mi amor, del arriba entre el diafragma. En la parte torácica, de aquí, el diafragma. Las personas que somos muy intuitivas, aquí sentimos algo. Yo cuando estoy en el celular y yo ya estoy como absorbiendo información que no me está haciendo bien, yo siento palpitaciones, siento taquicardias, mi respiración es más corta, a veces dejo de respirar. Sí. El diafragma siento como un dolor o como algo ahí, una sensación de incomodidad, ¿no? Que mi cuerpo me está diciendo, no estés consumiendo eso, sí. ¿no? Es como si tú ves a un león que viene hacia ti, esa adrenalina, ¿no? Entonces, si estamos 24 horas al día consumiendo esa información y nuestro cuerpo se pone en un estado de alerta, por eso cuando vamos a dormir no podemos dormir y se nos activa el cortisol, ¿no? Así es. Entonces, para cerrar esta partecita, mi amor, hay muchas afectaciones de salud. Yo tuve dolores articulares en el cuello, ¿sí? No sé si han visto que luego dicen que en unos años la gente va a estar literal así como toda jorobada, ¿no? Porque siempre estamos viendo hacia abajo. Sí.
la postura, todo eso te empieza a dar muchos problemas en el sistema nervioso, amor. Y sobre todo aquí pues en la mano, que viene siendo el carpiano, ¿no? Algo así. Mucha gente tiene problemas aquí por el uso del mouse excesivo, todo eso. De hecho, hay un mouse especial que se puede usar para eso. Tiene mucho que ver cómo lo empecemos a manejar y cómo utilizarlo efectivamente con una manera consciente. O sea, utilizar la tecnología con conciencia. Creo que todo se resume también a la afectación en la pareja. Ahorita dijiste algo muy interesante. Si una de las partes de la relación, o sea, de la pareja, pues, está consumiendo en redes sociales, no sé, darle likes a mujeres, a hombres, estar fuera de la pareja, ¿ok? Emocionalmente, está muy interesante esa parte. ¿Qué tanto afecta eso, amor, cuando llegas a tu hogar de regreso? Y efectivamente empiezas a interactuar con tu pareja, con la realidad, ¿no? Y te das cuenta que ese, como dije ahorita, ese placer externo es aparentemente más bonito o más brillante que la felicidad interna que has intentado crear, vamos a decirlo, que tienes alrededor de tu vida. Mi punto es qué tanto drama trae la tecnología mal utilizada a nuestro hogar. No sabemos filtrar ciertas cosas a base de probablemente poco sentido común, a lo mejor inconsciencia, a lo mejor no tener claridad en lo que uno quiere en la vida, muchas cosas, ¿no? Creo que ahí está el punto de quiebre. ¿Qué tanto está intoxicando nuestra relación? Tú y yo hacemos dinámicas en las cuales nos observamos también mutuamente sin control. Sin control. Oye, amor, creo que has estado pasando mucho tiempo en el celular, ¿no? Sí. Entonces, como de manera de observación de que pareja me interesa, de otra perspectiva, te amo. Otra perspectiva. Sí, te amo, o sea, esta es mi observación, ¿no? Y uno, el otro está abierto a escuchar y decir, oye, tienes razón, porque entonces en automático, como la película de Ready Player One, no me acuerdo cómo se llama en español. Está muy buena esa película, por cierto, Steven Spielberg. Pero es una realidad virtual, ¿no? La gente vive, su realidad es la realidad virtual. Sí. Ellos ya están totalmente, pues vamos a decir, ya no quieren vivir en la realidad. Toda la gente está totalmente conectada con unos visores, ¿no? Como los de Meta, cuando salieron hace un par de años. Está muy interesante el mensaje que te deja esta película en base a la tecnología y hacia dónde va el mundo actualmente. Lo peor del caso es que es algo muy profundo, amor. Los años siguen pasando, la vida sigue pasando y no despertamos. Seguimos en la programación, seguimos en la Matrix. Y esto es muy difícil explicarlo, porque tú y yo apenas tenemos poquito que estamos empezando a despertar. O sea, realmente, o sea, y lo dije en uno de mis contenidos en mi canal. O sea, a mí me tomó alrededor de 30 años darme cuenta que estaba viviendo una vida automática en base a un perfil desarrollado por mi ego, que no soy yo, pero yo lo aprendí de alguna manera y lo fui sembrando y fui creando este personaje. Está muy canijo y a partir de ahí viene un cambio de transformación. Y cuando empiezas a ver las cosas desde otro ángulo, como siempre digo, hace cuenta que le ves los números verdes, los unos y los ceros a través de las cosas materiales, ¿no? Como la película de la Matrix, ¿no? Ves las letras verdes. Empiezas a ver más allá y es cuando empiezas a transformar no nada más tu vida, sino las pláticas con la gente a tu alrededor, tus seres queridos, tus amistades. Ahora que fuimos a la Ciudad de México, un abrazo muy grande a toda la gente de la Ciudad de México. Sí. Nos la pasamos increíble, una experiencia muy bonita, pero dentro de este viaje que tuvimos una retroalimentación muy bonita por el impacto que tuvimos con esa gente, porque ellos nos lo dijeron a nosotros y viceversa también, ¿no? Esto no lo estoy diciendo desde el ego, lo estoy diciendo desde cómo el despertar de uno impacta a la gente con la que tú tienes conexión o a la gente con la que interactúas, con la persona que te encontraste en la calle, en la parada del autobús o el niño que viste en el supermercado, lo que sea, lo que sale de tu boca, lo que expides de energía, tu mirada, tu lenguaje corporal, todo eso es luz para la gente. Entonces es muy triste cómo pasan los años y seguimos dormidos, es parte de eso, también pues eso es un camino, ¿no? Es un despertar. Cuando empezamos tú y yo la etapa de apertura, amor, ¿te acuerdas de esas pláticas que tuvimos de, oye, qué tanto nos vamos a abrir a contar nuestra historia con la gente? O sea, ¿qué tanto vamos a platicar de nosotros? Esto nadie lo hace, o sea, y los que lo hacen están en otra conciencia porque saben que eso no los define. Qué irónico que lo empezamos a hacer antes de tener un clic con esto que hablamos del personaje de Leo. O sea,
es muy interesante cómo cuando uno platica las cosas las sana. Por eso los terapeutas, por eso los psicólogos. Por eso es muy importante saber escuchar a tu pareja. Porque tu pareja te quiere comunicar lo que siente en el pecho, lo que ha vivido, cómo se siente, su estado emocional. Y si tú estás con esa apertura de escuchar y dar ese espacio para que esa persona se pueda abrir contigo y pueda sacar todo, se crea algo muy bonito porque esa persona se está sanando. Estás platicando las cosas que no puedes platicar con mucha gente. Entonces, esa etapa de apertura, amor, esta etapa del podcast y de todo esto que se ha venido, creo que ha sido parte del despertar que ya estaba escrito de alguna manera ahí o se vino y ya nos tocaba, ¿no? Porque hemos platicado, nos hemos abierto, se han escuchado, si hasta la fecha nos escuchan y les agradecemos mucho por su lealtad en estos casi 30 episodios. Hemos platicado nuestra historia abiertamente, a calzón quitado. Y cada episodio que pasa nos damos cuenta que, como ya dije ahorita, lo que hemos vivido no nos define. El que yo platique mis cosas personales, pues esa persona no soy yo, es parte de un camino. Es parte de un camino. ¿Por qué no platicarlo y ayudar a otras personas? No de manera de mitote, ¿no? Sino de impactar. Y eso viene con las redes sociales y con el internet. El internet, amor, mal filtrado, alimenta el poder de nuestro ego. Lo cual significa juzgamiento. Alimenta esas etiquetas que el ego pone. Alimenta esa definición de las cosas que el ego pone, ¿no? Al tú ver algo, como ya dije ahorita y con lo que empecé el punto, al tú ver algo en redes sociales y vas a casa y ahora juzgas a tu pareja, juzgas a tus hijos, juzgas tu vida, o sea, la juzgas, no la observas. Cuando hablamos de observar, hablamos de conciencia. Cuando hablamos de juzgar, hablamos de ego, ¿ok? Entonces, cuando juzgas, te estás metiendo en un vórtex de sufrimiento, porque el sufrimiento es ego, el sufrimiento es elección. El miedo que yo personalmente tenía hace años, de no nada más exponer mi vida, sino subir contenido, exponer mi cara, ¿no? El que, ¿qué va a decir la gente de mí? El que, espérame, yo no puedo perseguir mi sueño por lo que la gente opine de mí. Que esa es la realidad de mucha gente actualmente, ¿eh? Mucha gente se para sus planes, para sus sueños, por el miedo al rechazo de la gente. Pero cuando se comprende que el rechazo de la gente es el ego de esas personas, están dormidas en su inconsciente y no es personal, hay abundancia para todos. Empiezan a cambiar las cosas y empiezas a buscar menos validación de la gente. O sea que lo que estás diciendo, mi amor, estamos hablando de esta dualidad de los dispositivos, que es cuando consumimos de más, ¿sí? Cómo saber consumir y cómo saber utilizar a nuestro favor, que es nosotros también. Porque algo que me ha quedado de todo este mundo digital, amor, es que a veces nosotros vemos a personajes y decimos, wow, qué padre, ¿no? Me gustaría hacer eso. Pero ves tanto trabajo, tantas ediciones, tantas cosas, y dices, no manches, ¿yo cuándo voy a hacer eso? Entonces creo que eso es a lo que te refieres, que tú pudiste decir, oye, sí puedo, o sea, puedo yo a través de la tecnología también ser consciente y transmitir información más real, que creo que es lo que nos hemos enfocado en apertura. Creo que tiene que haber mucha conciencia. No hay conciencia, amor. Es como si hay gente afuera con armas. Entonces, es como un bebé con un revólver cargado en la mano, ¿no? Exactamente. Es entonces, saber utilizarlas. Exactamente. Efectivamente, lo que estás diciendo así es. Y ¿sabes qué es algo muy, muy interesante, amor? Que Apertura nació en la temporada cuando mi padre recién muere. Entonces fue esa desfragmentación de esa identidad que tenía hasta la muerte de mi padre, o sea, yo, y que inconsciente, está muy raro esto, muy profundo, pero inconscientemente me hice consciente de que no era yo esa persona. Yo no sabía lo que no sabía todavía. Yo no sabía tanta profundidad de cómo funciona el ego en esa fecha todavía. Y hablamos de eso apenas un año y medio, un año pasado. Esa temporada de desfragmentación me estimuló a abrirme a platicar mi historia. No desde el ego para que me aplaudan, sino desde saber que mi historia me sucedió
para poder ayudar e inspirar e impactar a alguien más allá afuera, como yo he sido impactado e inspirado por las historias de otras personas, porque me ha abierto a escucharlas. Claro. Una vez de que tienes un despertar espiritual y empiezas a ese despertar de conciencia más que nada, las cosas empiezan a aterrizarse como Tetris. Ya. Empiezan a hacer clic, 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 y de repente te ves leyendo, o sea, la vida te pone el libro adecuado para ese camino, o te pone la relación adecuada para transformación, o empiezas a ver señales, todo empieza a caer en su lugar. Entonces ya después vino el que creé en la marca personal, mi canal, por así decirlo. No quiero decirle marca personal porque no es negocio. Una cosa lleva a la otra, y te das cuenta que tu historia, todo lo que has vivido, es que es combustible para la gente. Todos estamos conectados. Es como los comediantes, los buenos comediantes que utilizan sus tragedias para hacer reír a los demás, ¿no? El verle la comedia a lo que pasa. Y creo que la vida realmente es así, amor. La vida te va a aventar cosas así, ¿no? Mi amor, quisiera regresar a la parte de tú consumiendo redes sociales. Esa parte no la has tocado. Yo te voy a decir lo que he observado. Tú nunca has sido una persona de consumir muchas redes sociales. O sea, yo siempre fui como más creativa y más así de meterme y ver y utilizarlo y subir y postear y bla, bla, bla. De hecho, creo que yo fui la primera que me incursioné a subir videos y hacer mi marca personal. Pero tú, hay una plataforma que tú usas, ¿no? Que en vez de meterte a Instagram, la usas para que les digas. Bueno, es que mi manera de ocio, amor, mi ocio en redes sociales no es meterme a Facebook y TikTok e Instagram. No soy mucho de consumir eso. Soy más de una aplicación que se llama 9gag. Son memes, ¿no? Son memes, o sea, es risa, son noticias, pero esta aplicación es internacional. O sea, están todos los países ahí. Hay gente de Alemania, de Japón, de todos lados, de México, obviamente, Estados Unidos. Política, aprendes muchas cosas de todo, ahí. Pero, o sea, es un canal de noticias, amor. Pero noticias en una red social interna. Sí, no cómica. Y cómica. Entonces, toda la gente ahí qué interesante, toda la gente en esa plataforma están en contra de las redes sociales tradicionales. Exacto. Porque saben lo que está, el impacto y lo que está, vamos a decir, el cochinero que nos están sembrando en la mente, ¿no? Entonces, me meto ahí cuando ya estoy enfadado de audiolibros o ya la rutina ya me absorbe. Me meto ahí 5 o 10 minutos para nada más tontear literalmente. Y me meto a reírme, me meto a informarme, es simplemente reírme. Es esa básicamente. Porque si te pones a pensar, amor, no hay diferencia entre las redes sociales y la televisión. Cuando nosotros crecimos, solemos pensar que nuestra generación de millennials crecimos muy sanos. No es cierto. No, Porque crecimos viendo programas. Y la palabra programa es programación. Entonces, los programas estaban pregrabados, estaban programados para tenernos ahí. Amor, en mi casa éramos adictos a la televisión. Entonces no hay mucha diferencia. Creo que cada generación, ahorita que lo dijiste, está muy interesante. Cada generación trae sus malas programaciones y sus oportunidades de despertar espiritual y de conciencia. Sí. Y esa generación pasada, antes de nosotros, nos sirve para nosotros despertar. Exacto. Y nosotros a la que sigue, no tengo mucha educación en el cómo se le llama a cada generación, ¿no? Generación Z, baby boomers, millennials. Todavía no me he metido a estudiar ese tema, pero lo que me refiero es que cada generación pasada nos sirve a la actual para observar cómo venían las programaciones y uno mismo poder quebrar esos patrones generacionales y despertar de conciencia. Está muy interesante lo que dijiste. Básicamente, para cerrar mi punto, esto es muy importante y es, creo que uno de los clímax del episodio es la tecnología contra la espiritualidad, porque como tú dijiste ahorita, si vas a un consultorio médico o a algún lugar donde tengas 5 minutos, uno no puede estar tranquilo, cerrar los ojos y respirar. Que de hecho es algo que apenas empecé a hacer. Yo apenas lo empecé a hacer. Empezar a desintoxicarme poco a poco del celular en esos momentos de silencio, le llamo yo, ¿no? Esa parte es muy importante, amor. Es muy importante. Y creo que, como ya dije ahorita, es intencional. Hay que ser intencional, ¿no? Esos momentos de silencio enriquecen la espiritualidad y siguen despertando la conciencia. Cada vez estamos más distraídos y cada vez estamos evitando más estar con nosotros mismos. O sea, no queremos escuchar nuestra cabeza y se nos hace más fácil pues ver un reel, ver a una persona bailando, ¿no? Qué profundo lo que dijiste, totalmente. Sí, exactamente. Es una aspirina que no te sirve absolutamente nada. Te está durmiendo de la realidad, ¿no? El afrontarlo.
Y estas distracciones también, ya hemos hablado de lo personal y hablamos poquito del trabajo al principio, pero ahora aterricemos de nuevo en el trabajo, o sea, y esto lo subí en contenido creo que hace días. ¿Cómo es importante que cuando vayas a empezar a trabajar pongas en no molestar tus celulares o evites distracciones como los correos electrónicos, efectivamente, las notificaciones en redes sociales? El iPhone son notificaciones por todos lados y creo que ya lo dije en episodios pasados. El commodity sobre el cual la gran mayoría de las empresas, las corporaciones gigantescas en el mundo están atrás de ahorita es nuestra atención. La atención es el commodity, es por el cual se están destripando allá afuera, ¿no? Entonces, ya que ustedes saben esto, y si ya lo sabían, sigámoslo cuidando, porque la distracción, pues, es la atención que estamos evitando para dársela a la gente que queremos, ¿no? En el trabajo, ¿por qué no disfrutamos lo que hacemos? Es una pregunta también muy profunda que a veces mucha gente, pues, evitamos. ¿Por qué no disfrutamos lo que hacemos, no? Pues es que no es mi oficio, o tengo muchas deudas, o tengo que pagar esto, o tengo familia, o tengo la situación que sea. Creo que la vida es suficientemente abundante para darnos lo que queremos. El problema es que a veces no sabemos lo que queremos y segundo, no tenemos la valentía y la claridad para ir atrás de ello. Y por ende el universo no nos lo da, ¿no? Pero esa parte de disfrutar lo que hacemos es importante, es espiritualidad pura. Si disfrutas lo que haces a diario, vas a sentir te vas a sentir lleno por dentro y vas a empezar a buscar placer externo cada vez menos. Es muy interesante esa parte. Fíjate, amor, que te quería comentar algo. Hace rato que hablamos de los videos, cómo comparé lo de la pornografía y todo eso con las redes sociales. Ponte a pensar en esto. La pornografía, pues obviamente es actos sexuales o lo que sea, ¿no? Pero al final es visual. Y los videos están editados, no es real, no es lo mismo ver a una persona, ¿no?, teniendo sexo así al crudo, ¿no? Entonces, los hombres, obviamente también las mujeres, no tenemos esta parte visual, ¿no?, que nos despierta ciertos químicos en nuestro cuerpo. Los reels, esto lo vi en un documental, y por favor adquieran Gaia porque lo van a ver ahí, hay demasiadas cosas. Y no estamos cobrando ni un 5, es por el hecho de ayudar, es algo muy bonito. Es lo mismo, o sea, estamos viendo a mujeres, hombres maquillados, obviamente sí, hay muchos que son bellos, hermosos y los ves en persona y dices wow, pero están, o sea, producidos y están enseñando, o sea, yo no tengo nada contra el cuerpo es materia, aquí se queda, ¿no? Pero estamos hablando de que nosotros somos humanos y tenemos estimulaciones. Claro. Entonces, si yo estoy viendo videos de mujeres y hombres bailando, enseñando bastante, al punto de que ya casi no se queda en la imaginación, ¿no? Son movimientos sexuales, ¿no? El hombre y la mujer, obviamente, es una excitación. Es una excitación. Entonces, eso es a lo que me refería hace rato y lo quería enfatizar, ¿no? El tener conciencia de que lo que estamos viendo no es real. Y es lo mismo con la pornografía, ¿no? Le diste en el clavo. Entonces, otra de las cosas, amor, y es muy, muy importante, no sé si te ha pasado que de repente tú no quieres picarle algo y le picas tu dedo. Tu dedo, ya tu dedo está automatizado. Es como los niños, es real. Los niños, por eso crecen ya con esas habilidades, porque nosotros cerebralmente nos incursionamos a esa tecnología. Y esos genes, esas cosas aprendidas, lo pasamos a ellos, ¿sí? Transferimos esa sabiduría a ellos. Por eso ellos ya nacen, ¿no? Aparte, los niños aprenden muy rápido, ¿no? El cerebro humano es una máquina increíble de absorber, aprender, sí, programar, sí, y vivir automatizado, sí, hasta que vuelves a desprogramar ese programa y programar otro. Así es. Le diste en el clavo. Y para eso es como todo, mi amor. O sea, si tú que me estás viendo, de verdad, identificas que tienes problemas, que tienes una adicción, porque esa es la palabra. Adicción con las redes sociales, adicción con el celular. Que, amor, hay gente que duerme con el celular a un lado. Mis sobrinas, y los voy a quemar aquí, ¿no? Pero ya les he dicho, no duerman con el celular. El celular emite
no ondas. Claro. Y esas ondas no te dejan descansar. Por eso la desconexión del Wi-Fi en la noche, ¿no? Que sé que muchas personas lo hacen. Entonces, el cuerpo está automatizado, tu dedo ya se mueve. Yo a veces le pico a cosas y yo no quería picarle y mi dedo habla por mí, ¿no? Sin decir que la luz, ¿verdad? La luz interrumpe el sueño también. La luz azul que le llaman, nosotros de hecho nos compramos unos lentecillos que yo no sé ya si nos están sirviendo, pero sí es importante usarlos al menos, obviamente también te mancha la cara. Es simplemente, tenemos que entender que hay afectación. La tecnología es hermosa, pero no la estamos usando correctamente y estamos usándola excesivamente y eso nos está afectando mucho a nosotros, ¿no? Hay que hacer un episodio del dormir, amor, ¿no? Cómo dormir satisfactoriamente y descansar, Sí, ¿no? así es. Es importante ya para irnos a la parte de las recomendaciones, porque pues qué bonita tanta información, Alma y Richie, ¿no? Pero pues ¿cómo le hacemos? Primero que nada es abrir diálogo. Si ya tú identificaste que tienes una adicción, que no estás pudiendo controlar, que el celular ya te posee a ti, necesitas sentarte con tu pareja, sentarte con un profesional y comentarle esto, ¿no? Igual, vete a tu celular y chécale ahí, mete en una aplicación donde dice cuánto tiempo pasas en el celular y ahí te dice cuánto pasas en cada una de las aplicaciones y pues ahí puedes ver cuál tienes que manejar, ¿no? Claro. Cuál puedes desinstalar también, todo eso. Y siempre sabiendo que puedes filtrar todo lo que estás viendo, ¿no? Y pues bueno, vamos a pasar a las recomendaciones en sí. Lo primero que yo recomiendo, mi amor, es un detox, es una desintoxicación. ¿Cómo hacerlo? Supliendo. Cada vez que sientas agarrar el celular, agarra una pelota, ponte a botarla. Cada vez que quieras agarrar el celular, vete afuerita y ponte en los rayos del sol. Cada vez que quieras agarrar el celular, vete y ponte a cocinar algo. No lo sé, o sea, es esto que se los digo mucho en terapia, es simplemente el suplir. El suplir es como los pensamientos. Cuando piensas un pensamiento negativo, lo suples por uno positivo. Y claro que sí se puede, ¿ok? Y obviamente el cuerpo lo va a estar rechazando porque es una programación nueva. Sí. El cuerpo te va a decir no y la mente no. Y te va a dar ansiedad, te va a dar depresión porque le estás quitando el cuerpo está acostumbrado a estar consumiendo toda esta dopamina, ¿no? Ese placer, ajá. Y pues la verdad es que no, como te digo, no es la vida real. No estamos dopaminados y serotoninados todo el tiempo. No es parte de la vida. La vida real no es así. Tenemos que tener dolor, tenemos que tener, pues bueno, hay controversial con el sufrimiento, ¿no? Pero tenemos que tener momentos de reflexión, momentos donde vamos hacia abajo para poder ver qué hay arriba, ¿no? Y mi amor, el episodio de comunicación en pareja, el santo grial del amor duradero, que es el episodio número 15. Buenísimo. Les va a ayudar mucho a abrir espacio, a comunicar cosas que nosotros no queremos comunicar y que estamos viviendo y sufriendo solos, ¿no? Muy buen episodio, por cierto. Algo que quiero compartir con la gente muy interesante es que, por ejemplo, la gente que intenta irse a dormir para descansar, ahorita que dije lo de los sueños, sí. Y es normal quedarse en el celular en la noche, ¿no? Pum, 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 pum. Y de repente te metes en un vórtice donde ya se te fue media hora, una hora de hacerle scrolling, ¿no? Cuando ya sean las 9 de la noche, 8:30, depende del ritmo de vida de cada quien, ¿no? Pero cuando ya piensa tu mente en ir a agarrar el celular, algo que me he dado cuenta, amor, es que si agarras un libro, sí, te metes a tu cuarto con tu libro o algún espacio cómodo, a tu sala, un lugar a gusto, ¿no? Prendes luz tenue amarilla y empiezas a leer, por más que la mente y el cuerpo te digan, no, tú párate y ve por el celular, esto está bien aburrido, no, o sea, sientes la incomodidad, la sientes, pero tú continúas leyendo, llega un punto donde ya se te fueron 3, 4, 5 páginas, te adentraste en el libro, la mente se distrajo, ¿no? Y automáticamente te da sueño. Hay algo que tú me enseñaste que yo no me había dado cuenta de eso, que el movimiento de los ojos de derecha a izquierda, de derecha a izquierda o viceversa, arrulla al ser humano, ¿no? Así es como se inició la hipnosis, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Es lo mismo con la lectura. Esto te sirve como un ritual de cool off, ¿no? De aceleramiento, sí, de desconexión, de detox antes de ir a dormir. Y esta información que estás leyendo la alimentas en la mente. Entonces, cuando vas a dormir y sueñas, tus sueños son tranquilos, no son agresivos. Es como, por ejemplo,
En comparación de cuando ves una película de terror o ves contenido de sangre o lo que sea, regularmente sueñas ese contenido despuesito de irte a dormir. Entonces, este ritual que acabo de describir de la lectura, no solamente te va a dejar algo de provecho, ¿verdad? Y vas a poder alimentar la mente con algo bueno, sino te va a ayudar a descansar mejor por el ritual previo al sueño. Y también con el tiempo, como ya dije ahorita, con el tiempo vas a reprogramarlo, vas a convertirlo en un hábito. Así es como se inician, así es como creamos los hábitos, ¿no? Y canalizas mucho cosas del inconsciente, amor. La lectura, sobre todo, ¿qué lees también, verdad? Hay novelas muy padres que tienen profundo psicológico, pero lo que hemos leído nosotros, que es mucha espiritualidad, mucho crecimiento personal, todo eso cuando te vas a dormir, así como procesas los problemas y los pendientes y las miles de cosas que te traen en la cabeza negativas, también puedes reprogramar tus sueños y canalizar tus pensamientos, y cuando vas al sueño, que tu sueño procese por ti todo eso que tú leíste, ¿no? Uh-huh. Y también, pues, creo que es importante, mi amor, el tener sueños positivos. O sea, no positivos de que va a ser bueno, sino es darle espacio a que durmamos y soñamos, porque ahorita ya ni siquiera dormimos ni descansamos, ¿no? Para poder entonces tener un mensaje desde nuestro inconsciente de que algo está pasando, nuestros miedos, ¿no? Porque también no tienes que siempre consumir cosas. A veces pasas algo y vas a tener una pesadilla y eso te va a decir que tienes que trabajar, ¿no? Yo lo que quiero ahorita recomendar es el ejercicio que he empezado a hacer de lo que dijiste del consultorio médico como referencia, ¿no? Cuando estoy sintiendo agarrar el celular, lo que hago es cierro los ojos, primeramente, respiro profundo, ejercicios de respiración profunda, y después trato de conectar con mi cuerpo y mi mente. O sea, conecto. Pero la conexión tiene que ver con los alrededores de mí. Pongo atención en la atmósfera. Escucho los pajaritos volando, o el ruido del viento sobre las hojas, claro. O sea, sobre las hojas de los árboles. Claro. O a lo mejor puede ser el tráfico de alguna manera. O sea, depende cómo lo tomes, ¿no? Sientes el viento en tu piel, sientes lo caliente del sol o la sombra. O sea, pones atención en lo externo y en tu cuerpo interno, ¿no? Qué bonito, mi amor. Mi amor, otra recomendación es poner los celulares en otro cuarto. Oh, de hecho. No ponerlos en el mismo cuarto donde descansas, donde comes, no. Es sumamente importante, ¿no? Porque creo que eso, pues al final, digo, quieres tener un momento de paz, pero pues los celulares, como dijimos, emiten ondas, y aparte las notificaciones, hay gente que ni siquiera apaga el celular o no lo pone en no molestar, ¿no? Entonces muy es importante. El sueño es algo muy importante. Y otra cosa, el manejar. Eso lo veo mucho en terapia también, y nos ha pasado, mi amor, hemos caído los dos en eso. Cuando vamos en pareja, ¿no? Y puede ser un momento de conexión cuando vamos manejando, y a veces la que no va manejando o el que no va manejando va en el celular, cuando el otro pues va así como que ok. Cómo tener responsabilidad al momento de usar el celular al manejar, porque sí sabemos que en un segundo pasan miles de cosas. Entonces creo que sí hay que tener más conciencia, mi amor. Eso te da mucha ansiedad. Uh-huh. El utilizar el celular sin automatizaciones, por ejemplo, usa Siri, usa cosas verbales que te puedan ayudar a poder tener un mejor manejo de tu estado mental y emocional cuando estás allá afuera. Imagínate 100,000 personas manejando en el mismo freeway o en la misma carretera con grados de ansiedad. Todo eso es energético, amor. Claro. Todo es energético. Lo absorbemos, todo se transmite. Muy importante, amor, lo que acabas de decir. Totalmente de acuerdo. Vámonos a la frase reflexiva. Las redes sociales nos acercan a todos, pero paradójicamente nos alejan de quienes realmente importan, llenando de distracciones los momentos que podrían ser de amor y presencia, momentos que nunca regresarán. Vida desperdiciada por algo artificial y sintético. Si no se manejan con conciencia, las redes sociales, así como el uso del celular y dispositivos, pueden robarnos lo más valioso, la atención y la presencia que merecen quienes comparten nuestra vida. Un abrazo muy grande, nos vemos en la siguiente. ¡Adiós! Si te gustó el episodio y te dejó valor, déjanos un like, suscríbete y ayuda a otros compartiendo este episodio. Síguenos en Instagram como Apertura Podcast. Aquí encontrarás ejercicios, contenido y tips que te ayudarán a mejorar tu relación en pareja. Gracias y bienvenido a la comunidad.